esta palabra que les quiero compartir, al final hay un mensaje que le quiero dar de parte del Señor. Pero vamos a iniciar con esta introducción. El versículo de introducción está en 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 20 al 21. Y bueno, yo sé que este versículo se ha usado mucho para temas evangelísticos, ¿verdad? Sin embargo, hoy le queremos imprimir una nueva faceta, que fue la que el Señor puso en mi corazón. Se lo leo. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y en el 21 dice: pues ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por supuesto que este es un pasaje que nos habla de que los creyentes o las personas que todavía no se han acercado al Padre van a ser alcanzados a través de la predicación de la palabra de Él. Pero hay un aspecto importante en ese pasaje que nos habla el apóstol Pablo, y es del tema de la sabiduría, porque el entendimiento que nosotros tenemos del Padre no lo vamos a tener en función de lo que existe en el mundo. Eso es muy limitante, hermano. Es más, yo voy a decir algo que tal vez me van a tildar de hereje, pero mira, hermano, que usted lea la palabra, solo la palabra, ¿verdad? Que usted escuche a alguien aquí hablando, lo único que usted está haciendo es acercándose a los atrios. Y en los atrios usted va a tener una revelación compartida de alguien más. Sí, pero no necesariamente lo que usted necesita para su vida. Para que su vida sea cambiada y transformada, necesita acercarse al Padre. Y ese es el mensaje ahora, porque estamos hablando de esa sabiduría oculta, porque esa sabiduría no está para todo el mundo, está para aquellos que la necesitan, para aquellos que se acercan, y eso implica un esfuerzo de nuestra parte. Así que vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias por este tiempo que permites que nos reunamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que seas tú con poder, Señor, que se manifieste en nuestras vidas, Señor, en nuestra Guatemala, Señor, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en todos los lugares donde estemos, Señor. Que nosotros seamos ese canal a través del cual tú fluyas, Señor. Pero sobre todo, Señor, que pongas en nosotros la necesidad de estar conectados a ti, Señor, de estar pegados a ti, para que de nosotros fluya tu palabra, Señor, tu sabiduría, no una sabiduría mundana, no una sabiduría del mundo. Eso no es lo que necesitamos, Señor, para ser victoriosos, para lograr los objetivos que tú has propuesto para cada uno de nosotros, para cada uno de mis hermanos, Señor. Necesitamos tu sabiduría, Señor. Necesitamos tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te pido que abras los oídos espirituales de mis hermanos, Señor. Que abras sus ojos espirituales, Señor, para que puedan escuchar, para que puedan entender, para que puedan ver, Señor. Para que su corazón se acerque a ti, para que no esté lejano a ti, Señor. Pon esa necesidad, Señor. Pon ese anhelo para que ellos se vuelvan a ti, Señor. Para que puedan entender y puedan ser sanados por ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a iniciar. El tema que vamos a tratar hoy es un tema de la sabiduría oculta. Y tiene ese nombre, ya va a ver por qué. Las citas que vamos a utilizar están en el Antiguo Testamento. Tenemos Salmo 78, capítulo 78, versículo 1 al 4. En Isaías tenemos capítulo 6, del versículo 8 al 10. Luego vamos a estar repasando algunos temas de Mateo, ¿verdad? Capítulo 13, el versículo 3 al 9, 18 al 33 y el 36 al 52. Por supuesto que no vamos a leer todos esos pasajes, ¿verdad? Porque digamos el segmento que a mí me tocó solo está en el 51 al 52, pero
los otros pasajes son necesarios para entender, ¿verdad? Y por último vamos a terminar en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 10. En ese pasaje central que está en Mateo, el Señor Jesús venía hablándole en sus prédicas públicas, ¿verdad? Estaba utilizando parábolas. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué son necesarias o para qué las parábolas? ¿Por qué no les podía decir directamente A, B, C, D, E? El Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué razón les tenía que hablar ahí medio en clave, digamos? Y es una pregunta válida, ¿verdad?, que nos tenemos que hacer. Y ahora le quiero explicar el por qué, la necesidad de esas parábolas. Oiga esto que está en Isaías 6:8. El profeta dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y en este primer pasaje, que viene muy pegado con lo que entendemos del pasaje que iniciamos en Corintios, ¿verdad?, podemos ver de que hay una necesidad de llevar un mensaje. Hay una necesidad de atraer a las personas, que yo, por cierto, siempre he creído, mire hermano, no sé lo que usted piense o lo que usted opine, pues, pero yo he creído siempre de que las personas no saben que ellos son salvos, que ellos tienen la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Y es función de la iglesia solamente dar un mensaje para que Él, a través del Espíritu Santo, sea tocado y llegue a la convicción y regrese al Padre. Eso es lo que yo siempre he creído. Así que ese mensaje en realidad es un mensaje abierto al mundo. Es un mensaje que nosotros como iglesia estamos obligados a darle a todas las personas sin hacer ninguna distinción, ¿verdad? O sea, es un mensaje inclusivo, podemos decirlo, para todo el mundo, ¿verdad? Pero oiga qué dice el versículo siguiente, que está en Isaías 6:9. Y siempre sigue hablando el profeta, y dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Y nosotros acá nos damos cuenta o empezamos a entender de que aunque ese mensaje ciertamente es un mensaje para todo el mundo, no todos lo van a recibir, hermano. No todos lo van a recibir. ¿Y sabe por qué? Porque simplemente las personas no están habilitadas para recibirlo. Hay algunos que no están habilitados para recibirlo. Y puede ser, digamos, que en ese momento no está habilitado para recibirlo. Y eso me recuerda a mí mucho tiempo atrás, ¿verdad? O sea, cuando yo les he compartido de que a mí muchas personas me hablaban, me decían, ¿cuánta palabra fue necesaria para que yo cayera en cuenta que necesitaba acercarme al Padre? Muchas palabras. Mucho tiempo, mucha paciencia tuvo el Señor conmigo. Sin embargo, hay personas que a pesar de ese tiempo y de esa paciencia, nunca llegan a la convicción de entender de que necesitan acercarse al Padre y por lo tanto siguen alejados de Él, ¿verdad? Vamos a continuar. Pero esto es importante entenderlo, hermano, porque en función de esto nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, sabemos que tenemos una función de dar, pero tampoco nos vamos a sentir... Se lo voy a decir de otra forma, pues tal vez más clara. La transformación de la que hablamos no va a ser una transformación en número. No es que el 100% de guatemaltecos se van a acercar al Padre. No es que el 100% del mundo se va a acercar al Padre. Pues yo no sé lo que usted crea, pero yo eso se lo estoy diciendo con base a lo que estamos leyendo. Vamos a continuar mejor, vamos a dejar que el Espíritu hable. Isaías 6:10. Oiga lo que dice la palabra. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y esta es la razón principal por la que muchos no se acercan. ¿Saben por qué? Porque dejaron de ver al Padre, dejaron de buscarle a Él y fueron atraídos por otras cosas. Fueron atraídos por las riquezas, fueron atraídos por el mundo, fueron atraídos por cualquier situación. Y simplemente no quieren
regresar al Padre, porque su corazón no está ahí. Su corazón está en otro lado, ¿verdad? Así que nosotros llegamos a una conclusión. ¿Qué se necesita para que una persona quiera acercarse al Padre? Porque recibir una palabra que nos confronta a cambiar nuestra vida, a cambiar, digamos, nuestra vana manera de vivir, como dice la palabra, ¿verdad? Requiere convicción, pero no solo requiere convicción, ¿verdad? Porque algo así como José me dice, a veces yo le digo, mira, vos trabajas muy sucio. Sí, ya sé, dice, pues sigue trabajando sucio. O sea, ella lo sabe. Pero, y a veces nos pasa así a nosotros, ¿verdad? Mira, estás cometiendo esta falta, nos habla el Espíritu, ¿verdad? Sí, ya sé, pero no hacemos nada al respecto. Así que se necesita algo más. Se necesita tener una decisión, tomar una decisión. Y para tomar esa decisión y mantenerse ahí se necesita madurez espiritual. Le voy a leer el pasaje que está acá. Dice, 1 Corintios 2:6. Sigue hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Oiga lo que dice. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Muchas veces nosotros intentamos entender al Padre, intentamos saber cuáles son sus propósitos únicamente a través de lo que dicta el mundo. Y entiéndame esto, la religión es algo del mundo, porque es algo que nosotros ciertamente podemos ver y palpar, pero ese solo es una sombra de una realidad espiritual. Si nosotros quisiéramos trascender la religión, hay algo más que hacer. Porque, mira hermano, digamos, si el pastor le puede enseñar a usted que tiene que dar su diezmo, su ofrenda, venir a la iglesia, congregarse a orar, etcétera, pero esas solo son cosas que usted tiene que hacer, solo son obras que tiene que hacer. Si no está sustentado por algo más, de nada le sirve, porque esas son obras muertas. De acuerdo con la palabra, son obras muertas, porque usted la está haciendo, sí, y va a tener un beneficio, pero no va a tener la trascendencia que se requiere para alcanzar eso que dice el Evangelio, ¿verdad? Que es transformación y vida eterna, porque hacia eso es a lo que nos estamos orientando. Así que este es como el problema de cuando estudiábamos, ¿verdad? El dilema era ganar o aprender, ¿verdad? Y muchas veces estudiamos para ganar, no para aprender, ¿verdad? Pero el problema es esto, la vida no necesita a alguien de 100 puntos, necesita a alguien que haya entendido, que haya aprendido. ¿Por qué? Porque cuando ya va en la marcha, va poniendo en práctica aquellas cosas que aprendió. Y los 100 puntos no le sirven de mucho, bueno, tal vez sí para presentar, pero mire, pregunte a los de recursos humanos de las empresas, ¿cuántas personas de 100 puntos hay ahí que no saben hacer ni papalina? Son muchos, ¿verdad? Así que esto es un tema parecido, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Sigue el apóstol Pablo hablando, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y en el siguiente versículo, que está en el 8, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Mira hermano, ¿por qué razón se habla de esa sabiduría oculta? ¿Por qué razón? Pues porque nosotros sabemos que la sabiduría es sabiduría, ¿verdad? Incluso en los versículos que leemos de Proverbios dice que la sabiduría está en la plaza, gritando, oigan, simples, vengan a mí, ¿verdad? También está en las puertas de las casas diciendo, vengan y coman conmigo, no sé, bueno, estoy parafraseando, ¿verdad? No me lo sé. Pero miren, la sabiduría está en todos lados. Sin embargo, no todos estamos capacitados para ver esa sabiduría, ni para entenderla y por lo tanto no para recibirla, porque si no caeríamos solo, sí, yo ya sé que soy así, ¿verdad? Pues no hago nada, porque el proceso en todo caso para cerrar el círculo debería ser, sí, ya entendí y ya lo puse en práctica, ya lo estoy viviendo, ya estoy
haciendo las cosas conforme a la voluntad del Padre. Y en ese punto yo ya puedo decir, sí, ya estoy bien, ¿verdad? Nosotros podemos concluir que la palabra del Padre es esa sabiduría oculta de la que nos está hablando este pasaje. Pero tal vez yo quiero recalcar eso. Mire, la palabra del Padre, nosotros la podemos tener en la Biblia, ¿verdad? Nosotros podemos leer ahí, pero no entendemos, porque no tenemos revelación, ¿verdad? Y si yo vengo y se lo explico a usted, usted va a tener una revelación mía, que no es suya, y probablemente lo que usted necesita tal vez no es lo que va a recibir, porque yo recibí eso porque eso era lo que yo necesitaba. Así que ahí viene el dilema. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Sí, el apóstol Pablo dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y aquí nosotros nos damos cuenta de que esa riqueza, esa herencia, esa sabiduría que el Padre tiene, que es su palabra, nosotros la vamos a recibir cuando somos hechos hijos de Él, ¿verdad? Cuando lo amamos. Pero ahí hay una gran implicación, porque nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo, ¿verdad? Y tampoco podemos decir que amamos a Dios si no guardamos su palabra. No sé si me hago entender, o sea, sí, como que hay muchos requisitos, ¿verdad?, para llegar a ese punto. Esta ya es la parte final, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así que para recibir esa sabiduría oculta que no está visible ante todos, la única forma que podemos hacerlo es estando cerca de nuestro Padre, es estando en ese lugar secreto, porque es el Espíritu el que nos lo revela, ¿verdad? Si nosotros venimos aquí al templo y escuchamos, y vuelvo a insistir, ¿verdad?, leemos la palabra, quizás lo único que estamos haciendo es llegar a los atrios, ¿verdad? Bueno, eso me recuerda un poco de la conformación, ¿verdad?, cómo estaba el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, nosotros solo nos ponemos hasta afuerita, ¿verdad? Y nosotros tenemos la capacidad, de acuerdo con la palabra, si ya recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos la capacidad de entrar al lugar santísimo para recibir ese oportuno socorro. Y ahí es donde nosotros vamos a escuchar la voz del Padre. Y ahí es donde nosotros vamos a recibir aquellas cosas que necesitamos para vencer, para lograr alcanzar esos objetivos que tiene el Padre preparado para nosotros. Así que esa es la presión hasta ahí, ¿verdad? Ahora vamos a avanzar, ya vamos a entrar a Mateo, porque esto era necesario para entender por qué razón las parábolas, ¿verdad? ¿Por qué razón el Señor Jesús tenía que hablarles en parábolas? Entonces, oiga esto, hermano. Mateo 13:51, el Señor Jesús dice, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y esa es una pregunta que le está haciendo el Señor Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Y los discípulos le responden: sí, Señor. Y ahora la pregunta es para nosotros, ¿verdad? La pregunta es: hermano, ¿usted entendió las cosas que se han estado hablando aquí en la congregación? Porque hasta este punto hemos leído las parábolas, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya llevamos como unas 3 o 4 semanas, ¿verdad? Y mire, pues, yo le voy a mencionar las que hemos visto hasta ahorita, porque hay más parábolas en el Evangelio, ¿verdad? Pero yo sí vi una cosa bien curiosa, y es que solo 2 parábolas tienen explicación, y las demás no, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir, hermano? Que es necesario que nosotros hagamos un esfuerzo para entender estas cosas. Pues yo no quiero avergonzar a nadie, pero la pregunta es: ¿usted entendió? Mire, le voy a parafrasear un poco de la parábola del sembrador. Esa está en Mateo 13, del versículo 3 al 9. Y la explicación está en Mateo 13, del 18 al 23. La parábola habla de diferentes tipos de terrenos, ¿verdad? Y en la explicación dice eso, ¿verdad? Que cada tipo de terreno es como la disposición de la persona, ¿verdad? Porque recibe la semilla, que es la palabra, pero debido a sus afanes, debido
a la situación que él está pasando, no deja que esa semilla prospere y dé un fruto que se espera. Sin embargo, yo ahí recibí algo adicional que yo le quiero compartir, pues. ¿Y sabe qué? Nosotros todos hemos pasado por diferentes estados de tierra, siendo una tierra infértil hasta llegar a una tierra productiva. ¿Y eso qué es lo que hace? La constancia de la palabra. A eso se refiere Pablo con la insistencia o con la locura de la predicación. Porque al final de cuentas, digamos, mire, usted podría pensar que Moisés, si lo hubieran tildado en función de lo que él era al principio, porque él fue homicida, ¿verdad? ¿Usted se recuerda o no? Podía haber llegado a hacer eso. Y él logró alcanzar eso. David era no solo homicida, ¿verdad? Sino que también fue separador de hogares, diría. ¿Verdad? Otro ejemplo, Pablo, el mismo Pablo, ¿verdad? Perseguidor de la iglesia, imagínense. Pero no solo perseguidor, ese mataba a todos los que no creían lo mismo que él. Pedro, blasfemo. Y así podemos seguir enumerando. Entonces, mire, nosotros tenemos una idea a veces de que las cosas son así cuadradas, o lo que entendemos de cuando leemos la palabra. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos al Padre, nosotros podemos tener una revelación de lo que necesitamos para que nosotros podamos avanzar, ¿verdad? Vamos a hablar de otro ejemplo, el trigo y la cizaña, ¿verdad? El trigo y la cizaña la parábola está en Mateo 13, versículo 24 al 30. Ahí está descrita la parábola. Y la explicación está en Mateo 13, del 36 al 43. La pregunta es, cuando nosotros leemos la explicación que da el Señor Jesús, ahí dice que, bueno, la cizaña, que el Padre sembró la buena semilla, ¿verdad? Pero vino el enemigo y sembró cizaña. Y entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Quitamos la cizaña para que esté solo el trigo bien. Y el Padre dijo, no, déjenla que crezca junta y al final la separamos. Ahora la pregunta, más que todo, sería, ¿por qué cree usted que existe la cizaña? ¿Va? ¿Por qué el Padre permitió la cizaña desde el principio? ¿Va? Es una buena pregunta. Y yo no sé qué respuesta puede usted tener, pero quizá todos fuimos cizaña en algún momento. Y nos transformamos en trigo, ¿verdad? Pero esa es una explicación que yo puedo dar. La pregunta es, ¿usted qué cree? ¿Usted qué ha recibido? Usted, si necesita una explicación de eso, acérquese al Padre, acérquese al lugar secreto para entender a qué se refiere Él. Porque yo le aseguro, hermano, que hay una palabra que el Padre tiene para cada uno de nosotros y que nos va a ayudar a avanzar en los temas que tenemos hoy por hoy, que estamos enfrentándonos hoy por hoy. Y así continúa, ¿verdad? Hay otra parábola que está en la semilla de mostaza, que habla de la semilla de mostaza, también se compartió aquí, está en Mateo 13, del 31 al 32. Hay otra parábola que habla de la levadura, está en Mateo 13, del 33. Y hay tres que no dicen parábola en la palabra, ¿verdad? Pero sin embargo son parábolas. Mire, pues, tesoro escondido es otra parábola, ¿verdad? La perla de gran precio. Algunas de esas yo les he compartido, digamos, lo que yo he recibido en algunas otras intervenciones que yo he tenido. Y hay otra que habla de la red. Digamos, de esto, hasta donde vamos, eso es lo que hemos compartido aquí en la congregación. La pregunta, hermano, es, ¿qué es lo que usted ha entendido? Y ese es lo que nos confronta el Espíritu hoy, ¿verdad? ¿Qué hemos entendido realmente? ¿Qué hemos sacado de esto de provecho para nuestra vida, para ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque no es suficiente solo con reconocer, ¿verdad? Yo sí necesito cambiar. También tengo que cambiar, tengo que hacer el esfuerzo. Y eso requiere trabajo, disciplina, madurez, ¿verdad? Ahora vamos a leer el siguiente pasaje. Este tema yo se lo titulé así, la casa del hombre fuerte, haciendo un poco de referencia de lo que habíamos hablado la vez pasada.
La casa del hombre fuerte en este sentido, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra casa, ¿verdad? Esa es nuestra casa espiritual, el cuerpo de Cristo, que también es templo del Padre. Mire lo que dice Mateo 13:52. El Señor Jesús dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y como le comentaba, digamos, el cuerpo de Cristo, de acuerdo con 1 Timoteo 3:15, dice que es el templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La pregunta, digamos, de este pasaje es por qué el Señor Jesús compara a un escriba docto en el reino de los cielos con un padre de familia, ¿verdad? Y es que ¿sabe qué es lo que ocurre? En la casa, o sea, en nuestra casa espiritual, en el cuerpo de Cristo, también tenemos hijos. No son hijos biológicos, por cierto, ¿verdad? Pero son aquellos que se están preparando para conocer al Padre. Y esta es parte de una preparación. El hecho de que usted entienda de que no es porque alguien le esté diciendo aquí que usted va a entender las cosas de Dios o que usted va a tener satisfechas todas las necesidades. Es necesario que usted se acerque. Es necesario que usted dé esos pasos de fe. Puede ser que no se sienta digno, puede ser que no se sienta limpio, pero el Señor Jesús es nuestra justificación. Y la palabra dice que a través del sacrificio de su carne, Él nos abrió un camino para llegar al lugar santísimo y encontrar el oportuno socorro. Así que el punto es, ¿por qué lo compara, verdad? Y el siguiente tema que también llama la atención es, porque dice que saca de su tesoro, ¿verdad? Saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahora, yo le quiero hablar un poco de esos tesoros. En Salmo 78, versículo 1 al 2, dice la palabra: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbio. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y nosotros en ese pasaje nos damos cuenta que ese tesoro del que habla la palabra, ¿sabe qué son? Son los secretos del reino de los cielos, que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de tener, pero esos tesoros solamente los vamos a recibir cuando hacemos lo que dice el Salmo, ¿verdad? Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, ¿verdad? Que eso ya implica una disposición de cada uno de acercarse, de estar dispuesto, de estar disponible para escuchar, no para cuestionar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros llegamos ante el Padre solo a quejarnos. Mira, ¿por qué no me has dado mi carro de último modelo? No me has dado mi casa, no me has dado una pareja 90, 60, 90, no sé qué. No me has dado dinero. Mira, me hubieras dado más dinero, no me hubieras hecho tan guapo, decían algunos, ¿verdad? Etcétera. Solo nos llegamos a quejar. Difícilmente llegamos a tratar a decirle al Padre: Padre, ayúdame a entender, ayúdame a amarte más, abre mis ojos, abre mis oídos, quiero conocerte. Difícilmente lo hacemos así. Quizá ahí empieza el problema, ¿verdad? Y en ese mismo pasaje, en el versículo 2, dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Yo les he dicho, es necesario que nosotros nos callemos cuando estamos allí, ¿verdad? Es necesario callarnos. A veces no necesitamos decir nada, solamente escuchar, solamente tener esa disposición de querer oír al Padre. Y ahí vamos a recibir eso que necesitamos, ¿verdad? Así que esos tesoros que tiene el padre de familia del que habla el Señor Jesús son esos secretos del reino que el Padre ha depositado en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él, ¿verdad? Ahora vamos a seguir, Salmo 78:3. Oiga esto, dice, siempre seguimos en el Salmo, ¿verdad? Los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres las contaron. Y es que, mire, el cuerpo de Cristo está formado por todos los que hemos sido escogidos, ¿verdad? Para ser hechos hijos del Padre. Pero ahí no solo es un tema de predestinación. Quiero hacer la aclaración ahí, ¿verdad? Porque nosotros generalizamos y decimos, bueno, yo estoy ya predestinado, ¿verdad? Mi familia es cristiana, mi abuelo era cristiano, entonces yo soy cristiano, ¿no?
No solo es un tema de predestinación, disculpe que se lo diga. Es un tema de disposición, porque la palabra dice que a través del sacrificio del Señor Jesús nos dio la potestad de ser hechos hijos del Padre. Nos dio el poder, pero ese poder es algo que si usted no lo ejerce, nunca va a pasar. Y eso tiene implicaciones, ¿verdad? Tiene beneficios, pero también tiene implicaciones, porque quiere decir que si usted es hijo del Padre, tiene que ser de acuerdo con su voluntad, tiene que hacer su voluntad. No la suya, la de Él, ¿verdad? No la del pastor, la de Él. No la del mundo, no la del gobierno, sino la de Él, ¿verdad? No sé si me hago entender. Y en el Salmo dice eso, ¿verdad? Las cuales hemos oído y entendido, por supuesto, ¿verdad? Cuando nosotros somos niños. Y tal vez aquí, bueno, voy a terminar de decir esto y voy a decir otra cosa. Mire, cuando nosotros somos niños fuimos educados, fuimos formados. Pero nosotros no podemos decir que tenemos una formación completa hasta que nosotros ya desarrollamos un criterio, ¿verdad? No sé si me hago entender. O sea, puede ser que Josué sea muy entendido, ¿verdad? Que yo le diga, mira tal cosa y él ya sabe qué tiene que hacer. Pero él lo hace porque si no ya sabe que le cae, ¿verdad? ¿En qué momento una persona cambia esa situación? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y yo creo que ya la respuesta se las había compartido en alguna oportunidad, porque yo les decía, los judíos consideran a un hombre, ¿verdad? No por su género. No lo consideran hombre porque es hombre, sino porque él, por su cuenta, hace aquellas cosas que debe de hacer. No sé si me voy a entender. Y eso quizá choca un poco con lo que Pablo dice, porque Pablo, me acuerdo que habíamos leído en una de las cartas que decía, no permito que las mujeres prediquen, ni que los niños prediquen, ¿va? Pero él no está hablando en sí de que por ser mujer, está hablando de eso, está hablando de que es inmaduro, que es una persona inmadura que no tiene criterio. Entonces, ¿qué va a decir? Va a decir quizá lo que le oyó, lo que investigó en internet. No sé si me hago entender, ¿verdad? O lo que leyó aquí y lo que él medio interpretó. Pero realmente lo que necesitamos es llegar al fondo, ¿verdad? Llegar a la palabra del Padre. Y el mensaje este no es que yo le esté hablando, el mensaje es acérquese, hermano, busque al Padre, búsquelo, de verdad, búsquelo en lo secreto. Oiga esto con lo que cierra el Salmo 78, en el 4 dice, no las encubriremos a sus hijos. Ahí hay una observación, ¿va? Porque dicen, no las encubriremos a sus hijos. Debería haber dicho, no las encubriremos a nuestros hijos, ¿va? ¿Pero por qué dice, no las encubriremos a sus hijos? Puede ser un error de traducción, ¿va? Pero es curioso. Ahorita le voy a dar una explicación yo. Dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potestad y las maravillas que hizo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ahí no se está refiriendo a los hijos nuestros, se está refiriendo a los hijos del Padre, se está refiriendo a esa casa espiritual, ¿verdad? Esa casa espiritual que está llena de hijos de Él, que nuestra función, digamos, los que estamos un poco más adelante en cuanto a estas cosas, pues nuestra función es enseñarles, ¿verdad? Atraerlos. Está bien el regaño, está bien la disciplina, todas esas cosas están bien, pero nuestra función principal es formar a esos hijos del Padre que ha puesto el Señor en cada una de nuestras congregaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para finalizar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que permites que tengamos ese encuentro con tu palabra, Señor. Pero, hermano, yo quiero darle esta palabra, yo le he hecho desde el principio. Es que el Espíritu puso esto en mí. Yo quiero decirle que yo no sé qué es lo que usted necesita, pero el Señor dice, necesito un encuentro contigo, hijo. Necesito un encuentro contigo. Ya no es, para mí es suficiente que solamente te presentes, que te quedes allá afuera. Necesito que vengas ante mi presencia. Si estás sucio, límpiate. Eso dice el Señor. Si estás sucio, límpiate. Pero te necesito aquí conmigo.
No cambies mi gloria por la gloria terrenal. No cambies aquellas cosas que son sólidas, que has desarrollado en mí, por cosas vanas. Porque no se trata de apariencia, no se trata de aparentar que estás siempre en victoria, siempre bendecido. Se trata de que desarrolles aquellas cosas que son necesarias para que venzas. Y yo tengo lo que necesitas acá. Te he estado esperando por mucho tiempo, dice el Señor. Yo soy tu Padre. Yo soy el Alfa, el Omega. Yo soy el que era, el que es y el que vendrá. Dios los bendiga, hermano.